Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver partes esenciales que se utilizan en las pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones. Como por ejemplo la elaboración de las hipótesis, las hipótesis estadísticas, que es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, y asimismo la representación gráfica para la toma de decisiones. Estas representaciones gráficas van en función de la hipótesis que se seleccione para trabajar. Entonces es muy importante esta parte. Entonces vamos a ejemplificar con el siguiente enunciado. Se quiere evaluar y comparar dos diferentes prototipos de calentadores solares para conocer si existen diferencias en la generación de temperaturas entre ambos prototipos. Aquí lo tengo en verde, el prototipo A y el prototipo B. Encaja con las pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones, evidentemente el prototipo A comparado con el prototipo B. Aquí yo pudiera tener datos para cada uno de estos, sin embargo no hace falta para este video. Muy bien, vamos a ver el caso A, B y C con los diferentes diseños de hipótesis, que al final de cuentas hay similitudes, sin embargo se los dejo al criterio de cada uno. Vamos a empezar con el más común, el más utilizado, que es el A. Muy bien, ¿qué es lo que dice? De entrada, HA es la hipótesis alternativa y H subíndice 0 es la hipótesis nula. Si quieres conocer por qué μ1, por qué μ2, todo esto y aparte cómo formular las hipótesis, puedes ver el video. Este video se titula Introducción a pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones, específicamente a partir de los 8 minutos 35 segundos. Muy bien, regresamos. Ahí podrás ver cuestiones como, por ejemplo, por qué μ1, por qué μ2, las características que tiene la hipótesis nula comparada con la alternativa. Muy bien, aquí vamos a recapitular algunas cuestiones. De entrada, la hipótesis alternativa, así como lo digo en el video que sugerí, básicamente es lo que el investigador cree, obviamente con cierto conocimiento. En este caso, μ1 menos μ2, diferente de 0. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la parte medular. μ1 menos μ2. Supongamos que yo tengo valores numéricos, el μ1 y el μ2. En vez de ser μ1 y μ2, tengo números. Para que la operación esta me dé cualquier cosa diferente de 0, ¿qué tendría que tener? Pues de entrada tendrían que ser diferentes, ¿no? Solamente por asignarle un número, no importa cuál, 2 y 5. Vamos a cambiarlo, aquí le voy a poner 1. Muy bien. Vamos ahora a la parte medular. ¿Qué significa? μ1 menos μ2 diferente de 0. Significa que μ1 y μ2 son diferentes. Tienen que ser diferentes para que esta operación, es decir, esta resta, me dé cualquier número diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Yo solamente como ejemplo asigné 2 y 1, como si μ1 valiera 2 y μ2 valiera 1. Si yo hago la resta, 2 menos 1 me va a dar igual a 1. Es decir, se cumple, ¿no? Cualquier cosa diferente de 0. ¿Sí? Para que cualquier cosa sea diferente de 0 en esta operación, μ1 y μ2 tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, ya puedo decir qué significa de manera textual esto de aquí. Si tienen que ser diferentes, entonces puedo ya decir específicamente con el ejemplo. Existen diferencias entre el prototipo A y prototipo B. O dicho de otra manera, el prototipo A
es diferente al prototipo B. O dicho de otra manera, son diferentes. Así de sencillo. Todo eso se pudiera decir con la hipótesis alternativa para este caso. Son diferentes los prototipos. Ahora, la hipótesis nula H subíndice 0 es lo contrario a la hipótesis alternativa. Si acá digo que son diferentes, acá estoy diciendo que son iguales. Y lo compruebo con la nomenclatura que tiene aquí, miren. μ1 menos μ2 va a ser igual a 0. Para que esta operación me dé igual a 0, tiene que ser exactamente iguales. Nomás por ponerle números. 2 menos 2 igual a 0. 1 menos 1 igual a 0. Aquí lo que quiero que entiendan es que tienen que ser iguales. Y siguiendo esa lógica, hablando ahora directamente con el ejemplo, pudiera decir que no existen diferencias entre el prototipo A y B. ¿Sí? O sea, básicamente el prototipo A y el prototipo B son iguales. Eso diría la hipótesis nula. Para este caso, ¿no? El caso A. Esta de aquí es la formulación de hipótesis más utilizada, ¿no? Básicamente la hipótesis alternativa donde digo que existen diferencias y la hipótesis nula no existen diferencias. Muy bien, vámonos con el caso B. ¿Qué dice H subíndice A? Es decir, la hipótesis alternativa. Para el caso B dice μ1 menos μ2 mayor a 0. Para que esta operación, es decir, esta resta, me dé cualquier cosa mayor a 0, pues μ1 tiene que ser mayor, ¿estamos de acuerdo? Que μ2. Solamente así me va a dar cualquier cosa diferente de 0. Ahora vámoslo hablando con el planteamiento. Es más, le voy a poner aquí μ1 y μ2. Todavía para ser más claro por si no ha quedado claro. Es decir, μ1 tiene que valer más que μ2 para que me dé cualquier cosa diferente de 0. Entonces, ¿cuál sería la representación de esto de manera textual hablando con el problema? El prototipo A genera mayor temperatura que el prototipo B. Eso es lo que diría esto de aquí. El prototipo A genera mayor temperatura que el prototipo B. Ahora la hipótesis nula H subíndice 0 pues es lo contrario a la alternativa. Ahora sería el prototipo A genera menor temperatura que el prototipo B. Bien, vámonos ahora con el caso C. Dice la hipótesis alternativa, μ1 menos μ2 va a ser menor a 0. Para que esta operación me dé cualquier cosa menor a 0, pues μ1 tiene que valer menos que μ2. Ahora sí, siguiendo esta lógica, pero hablando directamente del ejemplo, tendría que decir, el prototipo 1 genera menor temperatura que el prototipo B. Eso es lo que diría la hipótesis alternativa. Ahora la hipótesis nula, que es H subíndice 0, para este caso sería el prototipo A genera mayor temperatura que el prototipo B. Y esta es la cuestión medular. Aquí ya pueden comprender básicamente qué diferencias hay entre una formulación de hipótesis y otra. Solamente con estos símbolos a la hora de expresarse.
el inciso A, ese tipo de hipótesis es la más formulada. La B y la C, pues estás siendo un poco más específico, ¿no? Ahí dices tal cual que, qué población, pues es mayor, o mejor que otra, ¿no? Según sea el caso del estudio. Muy bien. Dicho esto, ahora vamos a ver las representaciones gráficas, porque dependiendo el tipo de hipótesis, va a ser la representación gráfica, cambia según el caso. Para las representaciones gráficas, de entrada les digo que siempre se representan este tipo de pruebas con una distribución normal, son las que están abajo. Estas son las famosas distribuciones normales. Aquí se toman las decisiones, si se acepta o si se rechaza la hipótesis nula. Ahora bien, la representación gráfica cambia según la hipótesis formulada. Para el primer caso y todos los demás, siempre se hace énfasis a la hipótesis nula, porque es la que le va a decir o es la que me va a guiar para mi representación gráfica. En cada representación gráfica yo tengo una zona de aceptación y una zona de rechazo. Zona de rechazo lo voy a poner como ZR. Muy bien, vámonos con el primer caso. De nuevo, siempre me tengo que fijar en la hipótesis nula para mi representación gráfica. Y específicamente en el penúltimo, o más bien dicho, el símbolo que está antes de mi valor de 0. Aquí yo tengo un igual, significa que mi representación gráfica de abajo, voy a ponerlo con azul, va a tener dos zonas de rechazo. Eso es lo que me está diciendo este signo de igualdad. Dos zonas de rechazo. Aquí tengo una y aquí otra. Aquí va a estar mi zona de aceptación, lo voy a dejar ZA y voy a tener una zona de rechazo de un lado y otra zona de rechazo del otro lado. Vámonos con el segundo caso, el B. Fíjense, ahora el símbolo de acá es de menor o igual. Para este caso particular, recomiendo yo esta ilustración. Imagínense que este es el mismo símbolo, pero ahora lo prolongo y lo hago una flecha. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo símbolo, ¿no? De menor o igual. Yo lo hice una flecha. ¿A dónde va apuntando la flecha? Va para la izquierda. Entonces, mi zona de rechazo va a estar del lado contrario, es decir, del lado izquierdo. Acá la voy a poner. De este lado va a estar mi zona de rechazo ZR y todo lo que esté a la derecha de mi zona de rechazo va a ser zona de aceptación. Vámonos con el caso C. De nuevo me fijo en mi hipótesis nula. Y ahora el símbolo es de mayor o igual. Vuelvo a hacer la misma representación. Aquí está el símbolo y prolongo como si fuera una flecha. La flecha va en el sentido para la derecha. Entonces mi zona de rechazo va a estar del lado contrario. Si mi flecha va para la derecha, a ver, sí, entonces está del lado contrario y aquí tenemos un error, fíjense en este. En el B tuvimos un error porque la pusimos del mismo lado. Aquí la voy a borrar. Vamos con el negro. Aquí está. Vamos a cerrarle aquí. Fíjense, la flecha iba para el lado izquierdo
y también la pusimos para el lado izquierdo. Estamos mal, se nos fue ahí, entonces vamos a corregir. Siempre la flecha se va a ubicar del lado contrario, ¿no? Entonces, si mi flecha va para la izquierda, mi zona de rechazo va a estar del lado contrario. Ahí está. Zona de rechazo. De igual manera acá, fíjense, la flecha o el símbolo sigue para la derecha. Entonces mi zona de rechazo va a estar en el lado izquierdo. Zona de rechazo. Obviamente todo lo que esté a la derecha de mi zona de rechazo, pues va a ser zona de aceptación. Y ahí tenemos la representación gráfica específica para cada hipótesis. ¿Sí? Ahora bien, los niveles de confianza, si yo estuviera trabajando un problema al 99, al 90 o al 95% de confianza, vamos con el primer ejemplo. El inciso A, voy a representar que estoy trabajando al 95% de confianza. Me falta poner mi valor de alfa. Mi valor de alfa es lo que le falta a ese 95% para llegar a 100. Aquí lo voy a poner abajo. Alfa sería igual a 5%. Aquí la cuestión es que tengo dos zonas de rechazo. Entonces este alfa se va a repartir en dos partes, que sería alfa dividido entre 2. Y me va a dar 2.5%. Entonces en cada lado yo voy a tener un 2.5%. Vámonos con el otro caso. Si de igual manera trabajara al 95% de confianza, estamos en el inciso B. Ahora sí, ¿cuánto le falta a mi nivel de confianza para llegar a 100? 5% de nuevo. La diferencia es que ahora solamente tenemos una sola zona de rechazo. Entonces mi valor de alfa aquí va a ser 5%. Todo mi valor de alfa cargado solamente de un lado, porque aquí solamente tengo una sola zona de rechazo. Y de igual manera el caso C, si yo lo trabajara al 95% de confianza, pues todo el alfa estaría de igual manera cargado, pero ahora estaría cargado del lado izquierdo, 5%. Si utilizara diferente nivel de confianza sería lo mismo, solamente a completar lo que le falte para el 100%, ¿no? Eso es el valor de alfa. Y si tengo dos zonas de rechazo, pues solamente sería distribuir de manera equitativa alfa, ¿no? Y esto sería todo. Si tienen duda de todo esto, tendrían que ver el video que se titula Pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones, porque sobre eso estamos hablando.